Ya en este aporte lo que vamos a desarrollar es hemorragia durante el embarazo. Hemorragia durante el embarazo. Y ustedes que van a los hospitales, imagino, están viendo qué patología o qué complicación relacionada con el embarazo más frecuente. Sigue siendo las hemorragias. Cuando uno habla de hemorragias de la primera mitad del embarazo, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, hemorragia del posparto. El posparto ya hemos visto. Entonces, dentro de la primera mitad del embarazo, cuando uno habla de hemorragia, será pues aborto. Todos los días hay hemorragia, siquiera 2, 3 hemorragias, aborto. Embarazo ectópico. También puede haber siquiera 2 durante 15 días, siquiera 2. Por lo tanto, 4 por mes, por decir, 3, 4 por mes. Enfermedad trofoblástica gestacional. Dentro de la primera mitad del embarazo, aborto, ectópico, morla. Segunda mitad del embarazo, será placenta previa, DPP, ruptura de gasa previa, ruptura uterina. Y en el posparto, lo que ya se ha mencionado, que puede haber retención de restos, retención placentaria, desgarros del canal del parto, hipotonías, atonías, puede haber, ¿no? Entonces, si uno hace estadísticas en un hospital, esta patología hemorrágica durante el embarazo es lo que todos los días vamos a ver. Ya sea aborto, ya sea ectópico, ya sea morla, ya sea placenta previa, ya sea DPP, ya sea desgarro del canal del parto, ya sea ruptura uterina o atonías, hipotonías. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ahora vamos a desarrollar lo que es el aborto. Entonces, si hablamos de aborto, el concepto de aborto vendría a ser la interrupción del embarazo antes que el feto pueda sobrevivir fuera de la cavidad uterina o fuera de la cavidad del útero, ¿no? Ese es el concepto general, pero también uno habla de aborto cuando se pierde el producto de la gestación hasta 22 semanas de embarazo. Y si hablamos en función a peso, hasta 500 miligramos de peso. Entonces, uno puede, porque para hablar de 22 semanas tenemos que saber, ¿qué está esperando? Cierra la puerta, pues cierra la puerta. Entonces, porque para hablar de 22 semanas se supone que tenemos que saber fecha última menstruación. Hay casos en los que a veces no sabemos. Entonces, la otra forma de determinar si estamos frente a un aborto o a un parto es pesando. Pesando. Entonces, por eso que se considera 22 semanas, 500 gramos de peso del producto de la gestación. Ahora, cuando uno habla de aborto, hay una serie de clasificaciones que es importante recordar. Uno, por ejemplo, uno puede clasificar en función a la edad gestacional. Si clasificamos en función a la edad gestacional, un grupo será aborto temprano o aborto precoz. Temprano o precoz. Cuando decimos que una gestante presenta un aborto temprano o precoz, hasta 12 semanas de embarazo. Cuando se pierde, hasta 12 semanas de embarazo. Tardío, 13 semanas hasta 22 semanas. Esta es una de las clasificaciones que con cierta frecuencia se utiliza en los hospitales.
Pero también se puede hablar de aborto en función a la intervención del hombre. Si hablamos en función a la intervención, tenemos aborto espontáneo, significa que no hubo intervención de la mano del hombre para que se produzca el aborto. Y el otro es provocado. Como su nombre dice, en este caso, el hombre provocó el aborto. Lógicamente, quienes pueden provocar será el personal técnico de un hospital, una enfermera, una obstetriz, un médico general o ginecólogo provocado. Y la otra es considerar si estamos frente a un aborto habitual o es un aborto único. Aborto habitual si es que esta mujer ha tenido o tiene 3 o más abortos consecutivos. Este tipo de aborto habitual entra en el problema de fertilidad. O sea, las mujeres que abortan una vez, bueno, puede ser aceptable si es espontáneo. 2 veces, de repente ya no. 3 veces ya tiene que haber una preocupación. Abortadora habitual. Estas abortadoras habituales en realidad tienen que entrar a un tratamiento. Antes de entrar al tratamiento tiene que identificarse por qué está abortando en forma consecutiva, seguido, porque es un problema de salud pública. Cuando uno habla de aborto, el 80% de los abortos se presenta precozmente. Significa el 80% se va a presentarse a las 12 semanas o antes de las 12 semanas. 80%. Y solo el 20% se presentará como aborto tardío, entre 13 semanas y 22 semanas. Las causas diferentes, ¿no? También últimamente se ha incorporado en el Perú, en otros países seguramente mucho tiempo atrás, el aborto terapéutico. El aborto terapéutico en la actualidad ya está establecido en la Constitución, pero casos especiales, en casos especiales. Como por ejemplo, uno puede hacer el aborto terapéutico para salvar la vida de la gestante. O sea, cuando la vida de la gestante está en riesgo de muerte. Entonces, este riesgo puede presentarse en el embarazo o presentarse en el momento del parto. En estas 2 etapas de la vida de la mujer puede generar un riesgo grave para la vida de esta gestante, ¿no? Un ejemplo, durante el embarazo, por decir, una gestante con síndrome convulsivo, epilepsia. El embarazo, ustedes recordarán de cambios fisiológicos, por el incremento del volumen sanguíneo, va a hacer que esta gestante que tiene epilepsia convulsione más veces y va a presentar convulsiones repetitivas que muchas veces no se controlan. Entonces, esto puede llevar a la muerte de la gestante. Y si muere la gestante, también el producto de la gestación va a morir, ¿no? Entonces, en estos casos se puede hacer aborto terapéutico. Una mujer con insuficiencia cardíaca también está en riesgo su vida por el embarazo. También se puede hacer el aborto terapéutico. Eso en relación a la gestante, pero también en relación al producto de la gestación. Podemos hacer aborto terapéutico cuando el producto de la gestación presenta malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Por ejemplo, una anencefalia. Uno hace ecografía, ecográficamente detectamos que es una anencefalia
este producto de la gestación con anencefalia no va a vivir. Entonces hay que hacer aborto terapéutico. Lógicamente, para hacer aborto terapéutico es todo un proceso, ¿no? Y la otra forma de clasificar es lo que se llama clasificación clínica del aborto. Cuando uno habla de clasificación clínica del aborto, viene a ser una secuencia, que empieza como amenaza de aborto. Si no se resuelve la amenaza de aborto, va a pasar un aborto inminente. Si ahí no se resuelve, pasará a un aborto inevitable. Cuando ya llega a un aborto inevitable, ya no hay vuelta atrás. Seguramente ya va a continuar. Como su nombre es inevitable, de todas maneras se va a producirse el aborto. Y luego evoluciona, entonces pasa con el nombre de aborto en curso. Cuando uno está en aborto en curso, aborto diferido. ¿Qué significa aborto diferido? Es cuando esta gestante ha tenido amenaza, luego inminente, luego inevitable, y el producto de la gestación se muere. Una vez muerto, ese producto de la gestación se queda en la cavidad uterina, muerto, dentro de la cavidad uterina. Entonces, se conoce con el nombre de aborto diferido, pero ya el producto está muerto, ¿no? Si es que no estamos en este periodo, después del aborto en curso, ya tenemos dos opciones. Una opción es que se produce la expulsión de una parte del producto de la gestación, expulsión de una parte del producto de la gestación, que sería aborto incompleto. O, en el mejor de los casos, expulsión total del producto de la gestación. En este caso estamos como aborto completo. Entonces, si ustedes van al hospital, en el hospital cogen una historia relacionada al aborto, van a encontrar dos formas de clasificar el aborto. Generalmente es esto, clasificación clínica. Entonces ustedes encontrarán en una historia como amenaza de aborto, de repente aborto inevitable, o en curso, incompleto, completo. Lógicamente las pacientes o las mujeres que tienen aborto completo no están hospitalizados. Uno viene por emergencia, examina, hace ecografía, no hay nada, a su casa. No están hospitalizados. Y la otra forma que pueden encontrar es en función a la edad gestacional. Aborto temprano o precoz, o aborto tardío. Esas son las dos formas de clasificar y hospitalizar a las gestantes. Para que se produzca un aborto, tiene que haber factores de riesgo. Y cuando uno habla de factores de riesgos relacionados a la madre. Y uno de los factores de riesgo relacionados a la gestante es la edad materna. Y cuando uno habla de edad materna, el riesgo del aborto se incrementa a medida que aumenta la edad de la gestante. Existen ya trabajos en los que se han determinado y han comparado. Si yo tengo entre 12 y 19 años, el riesgo de aborto es 13%. Pero si una mujer tiene entre 40 y 44 años, el riesgo de embarazo es 51%. Entonces verán la diferencia en que las mujeres después de 40 años tienen mayor riesgo. Ahora, ¿con qué está relacionado esta o por qué la diferencia? Básicamente está relacionado con la calidad de los óvulos. Por eso en el mundo se les dice o está establecido que una mujer puede
o debe embarazarse entre 25 años y 35 años. Antes sí puede embarazarse, no es lo ideal. Después puede embarazarse, tampoco es lo ideal. Por curiosidad ustedes revisen por qué entre estas dos edades, ¿no? Otro factor es el estrés en la que vive la gestante. El estrés significa entonces, el estrés actúa negativamente sobre la gestación. Mayor estrés, mayor opción de que una gestante aborte. Entonces, por ejemplo, un tema de tesis puede ser, comparo en el Hospital Lorena, por decir, las que vienen y han abortado, ¿de dónde proceden, no? Más del campo, más de la ciudad, ¿de dónde? Pues estamos hablando aborto terapéutico o aborto espontáneo, estamos hablando de aborto espontáneo, no las provocadas. Lógicamente muchas de las que tienen aborto, llegan al Hospital Lorena, son provocadas. Se han provocado, bueno, llegan al hospital, ¿no? Entonces hay que tener una forma adecuada como para diferenciar es espontáneo o es provocado, ¿no? Igual el tabaco está relacionado con el aborto y el alcohol también está relacionado con el aborto. Y lo otro son las causas ovulares. Causas ovulares. Esto se refiere básicamente al producto de la gestación. Si hablamos causas ovulares, el más frecuente son los problemas cromosómicos. Problemas cromosómicos. Entonces, cuando una mujer aborta por problema cromosómico, ¿el aborto es precoz o temprano? Entonces, cuando es cromosómico, lo va a perder antes de los 12 semanas. Ahora, si hablamos antes de los 12 semanas, puede ser 11, 10, 9, 8 y así. Generalmente cuando es problema cromosómico lo pierde más 6 semanas, 7 semanas, hasta 8 semanas. Problema cromosómico. Entonces, entre el 40 y 60% de los abortos espontáneos presentan alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida. Por eso que se pierde tempranamente. ¿Qué tipo de alteraciones cromosómicas? Las trisomías. De todos los problemas cromosómicos, el 52% tienen trisomía. El 20% triploidía y 18% síndrome Turner. Problema cromosómico. O sea, si hablamos de causas de aborto, el mayor porcentaje, hasta 60%, es problema cromosómico. Pero también puede abortar porque hay un problema de tipo genético, que es diferente al cromosómico. Entonces, cuando es problema genético, se refiere a mutaciones a nivel de los genes, mutación a nivel de los genes, que puede ser en un gen, monogénicas, varios genes, poligénicas. Ahora, cuando hay un problema genético, se ha visto que hay alteraciones enzimáticas. Y cuando hay estas alteraciones enzimáticas, como consecuencia, interfiere o hay problemas de metabolismo normal del embrión. Y cuando hay un problema de alteración en el metabolismo del embrión, lógicamente va a provocar la muerte. Entonces, puede haber problema genético y estar bien cromosómicamente. Diferentes cosas, ¿no? Pero también hay mujeres que tienen malformaciones uterinas que van a abortar. Útero septado, útero bicorne, o hay mujeres que tienen hipoplasia uterina. Las mujeres que tienen hipoplasia uterina a veces no se embarazan. Y cuando se embaraza, lo pierde. Hipoplasia uterina. O hay mujeres que tienen miomas también. Y cuando uno habla de miomas, hay 3 tipos de miomas, clasificación tradicional: la submucosa, intramural y la submural.
serosa. De esos 3 tipos de miomas, el que genera más problema de aborto es la submucosa. Puede también la intramural, pero la intramural más está relacionado con hemorragias en el postparto. Pero con el aborto más está relacionado la submucosa. O muchas veces las mujeres que tienen un mioma submucoso no se embarazan, porque evita la implantación del producto de la gestación. De ahí que en infertilidad, cuando no se embaraza, hay que hacer histeroscopía. En Lorena se hace bastante histeroscopía, ¿no? Histeroscopía. Entonces se mira con el histeroscopio, ¿hay o no hay miomas? Si hay, con el histeroscopio se puede sacar también, ¿no? Y el otro problema es la incompetencia cervical. También hay mujeres que pueden tener incompetencia cervical, que va a generar aborto. Cuando uno habla de incompetencia cervical, primaria, secundaria. Primaria de nacimiento. No se entiende, no se sabe por qué desde que nació tiene incompetencia de ósea. Secundaria, que está relacionado más con los abortos. Por alguna razón se han provocado un aborto, 2 abortos, 3 abortos, y al realizar el aborto le han dañado el orificio cervical interno. Entonces, como dice acá, el orificio cervical interno ofrece menor resistencia a la presión que genera el producto de la gestación, y a medida que va creciendo va a ser mayor presión. Entonces, como el OSI está comprometido, empieza a dilatarse el orificio cervical interno sin la presencia de contracciones uterinas, porque para que el OSI se abra tiene que haber contracciones uterinas. En este caso no hay contracciones, por lo tanto no hay dolor, pero el cuello uterino empieza a dilatarse espontáneamente. El aborto se presenta en el segundo trimestre. La característica de incompetencia de OSI es que el aborto se presenta en el segundo trimestre. Si es que se aborta, por decir, en el primer embarazo, a los 18 semanas, por decir, en el segundo embarazo, si hay incompetencia de OSI, el aborto va a ser un poquito antes de los 18 semanas, que se perdió en el primero. Será a los 16, será a los 15. ¿Y cómo darnos cuenta? Las membranas se prolapsan por el orificio cervical externo hacia la vagina. Al prolapsarse las membranas corioamnióticas, el saco gestacional va a tomar la forma de un reloj de arena. Hace 2 semanas hemos tenido en el Hospital Lorena un caso, no sé si han visto ustedes. Me llamaron, algo llama acá, algo llama la atención en la vagina. Fui, hice tacto vaginal, pues estas son membranas. Trae espéculo, vamos a colocar espéculo, eran las membranas y ya estaban en la vagina. Entonces, si uno observa en la vagina una bolsa a nivel del cuello, esa bolsa delgadita, que sería la cintura del reloj de arena, y encima otra bolsa. Eso es lo que caracteriza a la incompetencia cervical, donde las membranas se prolapsan por el orificio cervical externo, formando el reloj de arena. ¿Qué hay que hacer ahí? Va a tener que perder nomás, pero para la siguiente hay que tener en cuenta y hay que hacer como tratamiento el cerclaje, se llama eso, cerclaje. O sea, hay que poner un punto en el cuello para que no se caiga, ¿no? Pero ya será en el siguiente, pero en este caso se pierde. Esa vez, en este caso que estoy comentando, se perdió también, ¿no? Pero también hay causas inmunológicas. De las causas inmunológicas son 2 patologías que tienen que ver bastante con aborto. El lupus eritematoso sistémico, y si uno sospecha
LES o lupus, habría que solicitar anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN, anticuerpos anticardiolipina. Sospechando el lupus, pedir estos análisis, solo así podemos llegar al diagnóstico. Ahora, lógicamente en caso de problemas inmunológicos, los autoanticuerpos favorecen fenómenos tromboembólicos, vale decir, las mujeres que tienen LES tienen mayor opción de presentar trombos, y esos trombos se desprenden y, por decir, pueden localizarse esos trombos a nivel de la placenta en formación, y como hay trombos a nivel de la placenta, va a generar infartos a nivel de la placenta. ¿Y qué va finalmente eso? ¿Qué va a generar? Disminución del flujo útero-placentario. Y si hay una disminución del flujo útero-placentario, se ovitará y luego se perderá. Entonces, las mujeres que tienen LES o lupus tienen historia de aborto recurrente. Aborto recurrente. Hace un rato les decía un término, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? Habitual. En este caso, aborto recurrente. ¿Cuándo se dice aborto habitual? Cuando son 3 seguidos. Recurrente, puede abortar, segundo, nacer un bebito, otra vez se embaraza, abortar, o sea, en forma intercalada, recurrente. Es la característica en caso de LES. Y el otro problema inmunológico es el síndrome antifosfolipídico. Síndrome antifosfolipídico. En este caso, cuando uno investiga, lógicamente vamos a encontrar presencia de niveles altos de anticuerpos antifosfolípidos. Y si hay alta concentración de anticuerpos antifosfolipídicos, va a estar asociado a trombos a nivel de las arterias y a nivel de las venas. Igual, cuando una mujer tiene síndrome antifosfolipídico, tiene historia de aborto recurrente. Y cuando una mujer tiene el síndrome antifosfolipídico, estas gestantes tienen alto riesgo de complicarse tanto en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. En el primer trimestre, relacionado con los abortos. En el segundo trimestre, ¿cuándo termina el segundo trimestre? ¿Cuándo terminará? Séptimo. 27. Segundo trimestre a las 27 semanas. Será pues 27 semanas, pues, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo trimestre pueden presentar preeclampsias. Tercer trimestre, restricción de crecimiento, preeclampsias. Y la característica de este síndrome antifosfolipídico, si es que pasa el primer trimestre, es que puede presentar preeclampsia. Y la preeclampsia en estas mujeres es de presentación temprana. ¿Cuándo se dice temprana? 26 semanas, 27 semanas, 28 semanas. Y es de evolución catastrófica. Por lo tanto, se puede morir la gestante y casi seguro el producto de la gestación. Entonces, cuando uno está frente a una gestante que tiene preeclampsia de presentación temprana, hay que pensar en síndrome antifosfolipídico, también hay que pensar en LES, porque lo usual, la preeclampsia es 32 semanas, 33 semanas, 34 semanas, eso es usual ver. Y cuando uno descubre que es síndrome antifosfolipídico, lógicamente hay que hacer interconsulta cuando sospechamos al reumatólogo.
cuando se descubre, el control, el manejo, tiene que ser entre el reumatólogo y nosotros, tratamiento tiene que ser combinado. ¿Qué significa? Hay que darle aspirina, hay que darle heparina de bajo peso molecular, y con esto mejoramos la tasa de éxito en mujeres que tienen aborto recurrente o mujeres que tienen preeclampsia de presentación temprana. Ahora, muchas veces esto de administrar aspirina y heparina de bajo peso molecular ya será para el siguiente embarazo, porque a veces en el primero fracasamos, ¿no? ¿Por qué? Porque demora un tiempo considerable como para descubrir esta patología. Pero también hay problemas endocrinos, ¿no? Por las que se puede perder, por las que se puede abortar. ¿Quiénes tienen más opción de abortar? Mujeres que tienen hipotiroidismo. Por lo tanto, las hipotiroideas demoran en embarazarse. Y cuando se embarazan, lo pierden. Igual las diabéticas. Las diabéticas demoran en embarazarse y muchas veces cuando se embarazan lo pierden. Y el otro problema endocrino es la insuficiencia del cuerpo lúteo. Entonces, cuando hay una insuficiencia del cuerpo lúteo, está relacionado con aborto precoz. ¿Qué significa precoz? Lo van a perder por insuficiencia del cuerpo lúteo a las 5 semanas, 6 semanas. Cuando se pierde a esta edad gestacional, hablamos de aborto completo, porque es pequeñísimo, ¿no? Como es pequeño, se puede perder todo en bloque. Y también causas infecciosas. La sífilis, listeria, citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, parotidis. Lógicamente, en la actualidad, las causas infecciosas ya es poco frecuente, ¿no? Y cuando uno habla de causas infecciosas, estas infecciones generalmente provocan abortos tardíamente. Significa 13 semanas o más de 13 semanas. Entonces, cuando uno habla de aborto espontáneo, el 20% de los embarazos finaliza en aborto espontáneo. 20%. 100 mujeres que se embarazan, de las 100 mujeres que se embarazan, 20 lo van a perder espontáneamente. Y 80 va a seguir para adelante, ¿no? Y la mayoría de ellas sucede en los 3 primeros meses del embarazo. Significa, es un aborto temprano o precoz. Y dentro de ello, la causa será pues cromosómica. Porque hemos dicho, tiene como causa cromosómica entre 40 y 60%. Ahora vamos a desarrollar, después de la parte general, amenaza de aborto. Todo empieza como amenaza de aborto. Cuando uno habla de amenaza de aborto, la amenaza de aborto tiene un buen pronóstico. ¿Qué significa? Entre el 90 al 96 de las mujeres que tienen amenaza, el embarazo continúa. Se resuelve la amenaza, por lo tanto, el embarazo continúa. Ahora, ¿cómo saber cuál es la clínica, cuál es la característica clínica de las amenazas de aborto? Hay que evaluar 3 cosas. 1, el sangrado por vía vaginal, sangrado. Y el sangrado generalmente es escaso. Pero asociado al sangrado por vía vaginal, habrá pues dolor abdominal de tipo cólico. Dolor abdominal de tipo cólico, principalmente localizado a nivel del hipogástrico. Después de ver el sangrado, el cólico, para corroborar si estamos o no en amenaza de aborto, hay que hacer tacto vaginal. Y cuando uno hace tacto vaginal, el tamaño uterino corresponde a la edad gestacional.
útero, tamaño uterino o altura uterina acorde a la edad gestacional, en la que no se encuentra ninguna modificación del cuello uterino. Entonces, al tacto tenemos que ver dos cosas: cómo está el útero y cómo está el cuello. El útero en amenaza debe estar de acuerdo a la edad gestacional y el cuello no debe haber ninguna modificación. Entonces, cuando uno habla de amenaza de aborto, el diagnóstico es básicamente clínico: poco sangrado, dolor de leve intensidad, útero de acuerdo a la edad gestacional, que no encontramos modificaciones cervicales. Si quiero asegurarme, hago ecografía. Y en la ecografía, ¿qué debo de buscar? ¿Qué debo de querer ver? Saco gestacional, el embrión y los latidos. La secuencia de aparición desde el punto de vista ecográfico es esto: primero aparece saco gestacional, luego aparece el embrión y luego aparece el corazón, latidos cardíacos. Hay casos en los que apareció el saco, pero a veces se queda como saco y no aparece el embrión, menos va a aparecer el corazón. En otros casos aparece saco, aparece embrión, pero no hay latido. Entonces ahí viene: si solamente apareció el saco y no hay embrión, no hay latidos, estamos hablando de embarazo anembrionado. Pero si apareció el saco gestacional, después apareció embrión, pero no latido, aborto diferido, que ya les había comentado. Por alguna razón el embrión se murió y se quedó en cavidad uterina, aborto diferido. ¿Cuál es el manejo en amenaza de aborto? El manejo debe ser conservador. Significa que, por ejemplo, abstenerse del uso de fármacos, o sea, no usar medicamentos. Conservador, no usar medicamentos, porque la mayoría de los abortos que se producen o que se presentan en el primer trimestre tienen alteraciones fetales. Vale decir, hace un rato hemos dicho, el 20% se van a perderse. Y los que se van a perder o tienen problemas cromosómicos o tienen problemas genéticos. Si eso es en la teoría, mejor no hacer nada, no dar medicamentos, porque si no lo vamos a detener algo que está formándose mal y van a hacer mal. Entonces, si hay amenaza de aborto, como tiene buen pronóstico, hemos dicho, el pronóstico es más o menos 96%, se resuelve, el 4% se pierde, mejor lo observamos, reposo. Entonces, por eso dice acá, restricción de la actividad física. Debe estar en reposo. En el hospital, en su casa de preferencia, en su casa. Nada de relaciones sexuales. O sea, si debe estar en reposo, no relaciones, y lo más que podemos hacer es el apoyo emocional. Ustedes seguramente en los hospitales van a ver muchas veces a los que tienen amenaza de aborto, se les indica progesterona, progestágenos. Lo único que se logra con el uso de los progestágenos es detener, si es que ha estado con problemas cromosómicos, un embrión que tiene problemas cromosómicos y van a nacer con problemas después. Entonces, por ahí seguramente van a leer la progesterona o las progestágenos, solo se debe utilizar en aquellas mujeres demostrados que tiene una insuficiencia del cuerpo lúteo. Por ahí hemos mencionado cuerpo lúteo. Si a pesar del reposo, a pesar de
apoyo psicológico, la mujer sigue sangrando, hay que reevaluar la gestante. Pero la reevaluación es de dos maneras: clínicamente y laboratorialmente. Laboratorialmente será pues a través del dosaje de beta-HCG. Si a pesar de observar una semana desde que empezó el sangrado, la concentración de esta es menor a 1000 miliunidades internacionales, este embrión tiene mal pronóstico, lo va a perder de todas maneras. Pero por otra parte podemos hacer una ecografía transvaginal en la que evaluemos características del saco, hay o no hay embrión, hay o no hay latidos. Si en una semana que hemos visto ya saco, no aparece embrión, no hay latidos, significa que estamos frente a un embarazo que lo va a perder, ¿no? Entonces, por eso, si el sangrado persiste, hay que reevaluar el caso. Ahora vamos a ver aborto en curso. Eso para que despierten. Que se han despertado, ¿no? Ya, quería llegar a esto. Entonces, a ver, la delegada, ¿qué libro, qué texto lee? ¿Lee o no lee? No lee nada. ¿Qué texto lee? ¿Su compañera qué lee? William. Ya, muy bien. ¿Tú qué lees? Yo. No va a ser yo, pues. Tendrás que ser, pues. Nada, tú, Jorgito, ¿qué lees? Abdullah. Ya me fregaste. Nishiyama, ¿qué lee? William también. William, ya está. Entonces, ¿por qué les pregunto? Porque en realidad sería bueno que lean, ¿no? Porque si no leen, no van a entender, porque lo que les estoy diciendo es prácticamente ya masticado. Si es masticado, solo para que absorban, ¿no? Digieran y absorban. Pero para llegar a eso se supone que tienen que tener pues un poquito de base, ¿no? Entonces cuando lean cualquier texto, hace un buen tiempo se hablaba de esta secuencia, Pero ahora la tendencia es solo hablar de amenaza de aborto y todo esto, aborto inminente, inevitable, lo incluye como aborto en curso. Aborto en curso. Sería bueno que lean, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto tiene una característica clínicamente que ya les hemos mencionado, este tiene otra característica, esto tiene otra característica, esto tiene otra característica clínica. Clínicamente uno puede diagnosticar. Por decir, aborto inminente, clínicamente, ¿cuál es la característica? Acá hemos dicho las características clínicas. En este caso, el sangrado será de mayor volumen. El dolor será mayor intensidad. Tacto vaginal, orificio cervical externo abierto. El interno cerrado. Inevitable, su nombre dice inevitable, que de todas maneras se va a producirse. Sangrado, mayor volumen. Dolor, mayor intensidad. En este caso, ambos orificios ya están abiertos. Ambos orificios están abiertos. O orificios cerrados, pero las membranas están rotas. Entonces, si yo tengo una gestante de 12, 13 semanas que se ha roto las membranas, eso se va a perderse de todas maneras. Por eso el término de inevitable, sí o sí se va a perder. Y viene en curso. Entonces, en la actualidad, este término de aborto en curso lo incluye todo esto. Todo. Avancemos.
Ya está. Entonces, aborto en curso. ¿Cuándo decimos que el aborto es en curso? Cuando la evolución, o sea, la evolución de la amenaza es desfavorable. Recae al 4% de las gestantes que han tenido amenaza de aborto, en la que el producto de la gestación ya se encuentra en el canal cervical o a veces ya llegando una parte a la vagina, colgando a la vagina. Pero para ello, ¿qué tiene que haber? Habido. Se supone ambos orificios ya están abiertos. Orificio cervical externo, orificio cervical interno, pero para que ambos orificios se abran, tiene que haber tenido contracciones seguidas, por lo tanto, dolor intenso, desprendimiento del saco gestacional. Pero para que haya desprendimiento del saco gestacional, contracciones muy seguidas y una hemorragia también, ¿no? Entonces, clínicamente, el sangrado por vía vaginal es abundante. El dolor abdominal es intenso. Entonces, generalmente estas pacientes llegan de noche al hospital, desesperadamente porque está sangrando, porque tiene dolor, llegan al hospital. Uno le invita, señora, recuéstese en la camilla, y en la camilla se mueven de un lado a otro lado, se bajan, se suben a la camilla, pero llega un momento, ese momento que está desesperado es porque el producto de la gestación ya está en el canal cervical. Pero hasta que no se pulse hacia la vagina, tiene que haber mayor dolor. Va a haber sangrado. Basta que se pulse hacia la vagina, el dolor va a ceder, va a disminuir, porque ya no hay necesidad de contraerse para expulsar, porque ya se expulsó. Y la paciente a veces se duerme, tranquilidad, ¿no? Y el sangrado también disminuye. Eso es la característica de aborto en curso, y si uno hace tacto vaginal, orificios cervicales están abiertos, y el canal, o a nivel del canal del parto, se palpa el saco gestacional. O sea, uno entra en la vagina, el cuello está abierto, uno entra por el cuello, y en el canal encontramos las membranas. Otras veces, una parte de las membranas ya está colgando hacia la vagina, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es solo clínico, pues. Sangrado abundante, dolor intenso, hacemos tacto vaginal, y al tacto vaginal, el cuello, orificio cervical externo, interno abierto, y en el canal, el producto de la gestación. Clínicamente. Ahora, ecográficamente, o sea, se puede hacer una ecografía en la que se observará, pues, el saco desprendido, saco gestacional desprendido, y el saco vamos a encontrar cerca del orificio cervical interno o está ocupando el canal cervical, ecográficamente. Cuando uno observa el saco cerca al orificio cervical interno, si es que hay antecedentes de cesárea, uno puede decir, oye, este saco no será que se ha localizado a nivel del istmo o a nivel de cicatriz uterina previa. Uno puede pensar, si es que no recuerda la clínica, pero para que el saco esté a ese nivel, tiene que estar sangrando, dolor intenso, ¿no? Ese caso que les comento, hoy día tú has ido, ¿no? ¿Has escuchado ahí uno que tuvo un embarazo ístmico cervical? Por alguna razón del Hospital Lorena le dan de alta. Se va a Quillabamba, en Quillabamba empieza a sangrar, va al hospital, intentan hacer LU, una hemorragia de esas y lo mandan al Hospital Lorena. En el Hospital Lorena igual, hacen una ecografía, no tan bien, y entran como que aborto incompleto. Entran y una hemorragia de esas, el viernes pasado. Me llaman, está sangrando demasiado. Voy, realmente un montón de sangrado, ¿no? Trae ecógrafo, hacemos ecografía y realmente
el embarazo era a nivel del istmo y a nivel del canal cervical. Oye, este es un embarazo ectópico, ístmico cervical. A ver, vamos a intentar de sacar todo lo que se pueda. Fum, 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 sacamos hemorragia, después paró y se pasa a URPA, en una hora creo que un montón de sangrado. Terminó en una histerectomía. En una histerectomía. Entonces, cuando a veces uno no ha visto desprendimiento de saco y está en aborto en curso, uno puede decir, oye, este es un embarazo ístmico cervical, confundir, ¿no? Pero importante la clínica. Para hablar de aborto en curso tiene que haber un montón de sangre, sangrado y dolor intenso. Y a medida que haya presentándose contracciones, se desprende el saco y se cae, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos conductas. Una conducta activa. Si es conducta activa, hay que canalizar una vía con cloruro de sodio, administrar analgésicos, ya pensando en terminar el embarazo. Análisis de laboratorio. Dentro de los análisis de laboratorio, lo que hemos visto en control prenatal, será pues su hemograma, su grupo sanguíneo, será su examen completo de orina, será glucosa, la creatinina, básico en estos casos, y la ecografía. Análisis de laboratorio. Y luego, evacuación de la cavidad uterina, que puede ser por un legrado uterino instrumental, o a través del ameo, que será aspiración manual endouterina. Y una vez que ya se produce el aborto, o sea, el aborto se ha consumado, tenemos tres opciones. Completo, se ha eliminado todo, estas pacientes no se hospitalizan. Incompleto, se eliminó una parte, la otra parte quedó, hay que hospitalizarla para evacuar la cavidad uterina. Y la otra opción es lo que ya hemos comentado, el embrión muerto puede permanecer en útero, por lo tanto, aborto diferido. Aborto diferido. Entonces tenemos tres opciones. Cuando uno habla aborto completo, este es el saco gestacional, dentro del saco gestacional, embrión, fuera, en completo. Ya no necesitamos hacer LU, evacuación de la cavidad uterina. Y el incompleto, que es lo más frecuente, el incompleto, como su nombre dice, expulsión parcial del producto de la gestación y de sus anexos, parcialmente. Significa una parte de la placenta que estaba empezando a formar, se expulsa, otra parte quedó adentro, ¿no? Y clínicamente también se hace el diagnóstico. ¿Cuál es la característica clínica? En este caso, la hemorragia disminuye de lo que estaba abundante en aborto en curso, la hemorragia disminuye. El dolor disminuye de intensidad de lo que estaba intenso en aborto en curso, en este caso, menor intensidad. De ahí que la gestante se puede dormir. Orificios cervicales abiertos y el útero está subinvolucionado. Significa, si es una gestante de 10 semanas, por decir, con el embarazo, altura uterina más o menos 10 centímetros, pero si ya se produjo el aborto ya no tendrá 10 centímetros, tendrá 9, tendrá 8 centímetros, útero menor a la edad gestacional. Esa es la característica clínica de estas pacientes. Diagnóstico es clínico, podemos hacer dosaje de beta-HCG, pero nada útil, es mejor hacer una ecografía. Y la ecografía nos va a decir que la cavidad está ocupada con mayor o menor cantidad de restos. Mayor o menor cantidad de restos. Y en función a la cantidad de restos que pueda haber en la cavidad, uno decidirá hacer evacuación de la cavidad uterina. Entonces, si hay
buena cantidad de restos, hay que evacuar. ¿Cómo lo evacuamos? A través del legrado uterino instrumental o a través del AMEU. AMEU, como les mencionaba, aspiración manual endouterina, que viene a ser un sistema de aspiración al vacío, diferencia de presiones. Lógicamente, para hacer la evacuación, a la paciente hay que colocar anestesia local, además sedoanergesia. Anestesia local y sedoanergesia. Eso para manejar quirúrgicamente, pero también el aborto incompleto se puede manejar médicamente. Médicamente, ¿qué utilizamos? Prostaglandina. ¿Cuánto de prostaglandina? Se puede usar entre 600 a 800 microgramos de prostaglandina. Pero para que una mujer que abortó entre a este esquema de manejo, tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque hay que ir citando. Significa responsable. Cito de acá de 2 días, tiene que venir. Si no va a venir, no hay forma de saber está teniendo efecto o no la prostaglandina. Porque hay mujeres que vienen de Anta, por decir, de Escuchaca, no, difícil que va a regresar. En estos no entra este manejo. Hay que hacer evacuación de la cavidad uterina. ¿Tiene complicaciones? Sí, se puede complicarse. Y dentro de las complicaciones, aborto infectado o aborto séptico. Es una opción. ¿Puede tener anemia? Claro que sí, anemia puede tener. ¿Puede haber perforación uterina? Puede haber perforación uterina. ¿Puede haber síndrome de Asherman? Puede haber síndrome de Asherman, que es otra complicación. ¿Puede convertirse en estéril? Sí, puede volverse estéril. Hay chicas que se hacen un legrado uterino y nunca más se embarazan. Esterilidad. Puede haber coagulación intravascular diseminada, puede haber insuficiencia renal aguda, traumas. Cuando uno habla de traumas a nivel del canal del parto, a nivel del cuello, a nivel de la vagina, a nivel de perineo. Cuanto más tarde el aborto, habrá más traumas. Porque si es un embarazo de 6 semanas, ¿qué trauma puede haber? Pero va a ser diferente cuando se trate de un embarazo de 14 semanas, 15 semanas, ahí sí va a haber traumas, ¿no? Muy bien, yo creo que hasta ahí, y pasaremos al otro tema. La siguiente clase, doctor, lo va a terminar. No, ya está terminado. Ya. Doctor, ¿y cuántas veces se da la prostaglandina? ¿Cómo? ¿Cuántas veces se da? ¿Cuántas veces? Ujú. Por eso decía, va a depender De- de la respuesta, pues. Y cómo sé que está respondiendo, esta Solo mujer cuando viene. debe estar veniendo a su control, y en el control tengo que ir chequeando clínicamente y ecográficamente. Por decir, antes de empezar la prostaglandina, el grosor del contenido de la cavidad, 20 por decir. Le hemos administrado prostaglandina, regresa, ya no es 20, es 16. Aumento, otra dosis. Cito, regresa, ya no hay nada, ahí terminó. Doctor, nosotros en el regional vimos una paciente gestante con su tercer o segundo embarazo, pero con epilepsia. Epilepsia, ya. Ajá, y si había nacido el bebé. Ya. En esos casos se le da a la paciente hasta cuánto tiempo de antiepilépticos en el embarazo. No le entendí. Ya, han visto que era una epiléptica y se produjo el parto. Ajá. Ya, Ya estaba a finales, en el tercer trimestre. ya. Y mi pregunta es, ¿hasta si se le da antiepilépticos a la paciente y hasta qué edad? Se les cambia. Todo el embarazo, Ah, todo el embarazo, hasta que se produzca el parto. ¿se En le todo el cambia embarazo. el tratamiento que tenían antes? Sí, Pues Claro. el mismo. no.
depende de qué tipo de medicamento usamos, ¿no? O sea, pero hay que mantener todo el embarazo, hay que mantener toda la lactancia. O sea, En caso de que haya una epilepsia, doctor, ¿cuándo nosotros vamos a inducir el aborto? Porque usted mencionó que en caso de pacientes epilépticas sí se podría hacer el aborto, pero no sé. lo ideal, una mujer que tiene epilepsia no debe de embarazarse. No debe embarazarse. Cuando se embaraza, no es que yo, porque yo soy el ginecólogo, no voy a provocar el aborto, no. O sea, yo le hablo las ventajas, desventajas de continuar con el embarazo. ¿Por qué? Porque la convulsión en sí priva de oxígeno tanto a la madre como al producto de la gestación. Entonces tengo que explicarle el riesgo de que el niño nazca por la convulsión, pero por el medicamento también. Los medicamentos también generan problemas en el producto de la gestación. Si a pesar de explicar la señora quiere continuar con el embarazo, lógicamente tiene que continuar, nadie lo va a hacer el aborto terapéutico aun cuando esté indicado, ¿no? O sea, todo el embarazo tiene que tomar su medicina. Muy bien, a ver.